Se puede sentar diciendo gloria a Dios, y abrimos la Biblia en Mateo en el capítulo 25, Mateo capítulo 25, los versículos 13, 14, 15 y 16. Vamos entonces, hermanos, a continuar con la segunda parte de nuestro tema, la mayordomía. Y la semana pasada comenzamos con una introducción de lo que quiere decir o significa la mayordomía. Y en esta mañana vamos a aprender un poco más sobre la mayordomía, pero en el área cristiana, la mayordomía cristiana. Gloria al Señor. Y vamos a ampliar un poquito. Hay muchas áreas de la vida cristiana que nosotros debemos de conocer y aprender de cómo administrar esas áreas de la vida cristiana. Y cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con los de afuera. Amén. Porque nosotros no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de pertenecer a una nación, a una ciudad, a un pueblo. Seguimos formando parte de la sociedad de este mundo. Seguimos formando parte de lo natural, de lo normal. Lo único que no hacemos nosotros es establecer lazos con esta sociedad que es una sociedad perdida, perversa, dice la palabra de Dios. Vivimos entre ellos, pero no vivimos como ellos. Importante entender esa parte. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos parecemos a ellos, ¿verdad? Vestimos casi como ellos, hablamos casi como ellos, pero somos diferentes. Somos diferentes. Entonces nosotros debemos de aprender a conocer cómo es que nosotros debemos de comportarnos cuando estamos entre de ellos, cuando vivimos con ellos. Porque ¿qué es lo que nos separa a muchos? Una división, una pared, ¿sí o no? Muchas personas viven en edificios, ¿verdad? Y hay hermanos cristianos, voy a poner un ejemplo, que viven en el segundo piso de un edificio de 3 pisos. En el primer piso vive una familia inconversa y en el tercer piso vive otra familia inconversa. ¿Qué divide a esas 3 familias que no estén juntas? El piso. Pero en realidad, la verdad de las cosas es de que viven en el mismo edificio, en la misma casa, prácticamente viven juntos. Porque se cruzan en la escalera, en la entrada, se conocen, pero hay algo que marca la diferencia entre las 3 familias. Hay una que es diferente a las otras 2, ¿verdad?
Porque la familia de en medio tiene una vida diferente que Dios le dio. Tiene una relación diferente con Dios a la de las otras familias, porque aunque las otras familias son inconversas, creen en Dios. Porque no todos los inconversos son incrédulos. Una cosa es ser incrédulo, otra cosa es convertirse a Cristo. Entonces ellos creen en Dios. Y muchos de ellos no solo creen en Dios, sino le oran a Dios. Yo he tenido experiencias de personas que aún, aparte de la oración, sacan días de ayuno. Y no son cristianos. No se han convertido. Y usted me dirá, pastor, pero si ora, cree en Dios, ayuna, ¿cómo usted dice que no es cristiano? Porque yo personalmente he hablado con ellos y les he preguntado, ¿recibiste a Jesucristo en tu corazón cuando creíste? Me dice, no, yo todavía no he dado ese paso. Por lo que tampoco ha sido bautizado. Entonces, para ser uno cristiano, uno tiene que haber ¿qué? Nacido de nuevo, porque uno viene a ser parte de Cristo. El ser cristiano no es un título. El ser cristiano significa que yo nací de nuevo, yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo me bauticé. ¿Y qué pasó? Cristo me injertó en el cuerpo. Usted ha leído o ha oído que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y que como el cuerpo tiene muchos miembros, que usted lo sabe, también el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Y por el hecho de estar en el cuerpo de Cristo, es que nosotros somos cristianos. En otras palabras, somos de Cristo. Somos de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo que nosotros entonces debemos de aprender y de conocer cómo nosotros administrar de una manera correcta y efectiva y responsable delante de Dios nuestras vidas que están ligadas al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos vivir de cualquier manera. Nosotros tenemos que aprender a comportarnos. Tenemos nosotros que conocer a Cristo a plenitud para que nosotros imitemos a Cristo y que en nosotros se desarrolle el carácter de Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que como cuerpo nosotros lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la estatura de Cristo. Gloria al Señor. Entonces es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde entra la mayordomía cristiana. Debemos nosotros de saber administrar. Un buen administrador tiene el conocimiento de los bienes que ha recibido para darle un buen mantenimiento, para multiplicarlos. Aleluya. Porque nosotros no solamente recibimos para tener, para guardar, no, recibimos para ponerlos a trabajar, para ponerlos por obra. Gloria al Señor. Y si nosotros tenemos ese conocimiento, hermanos, entonces
nuestra vida en Cristo Jesús va a ser una vida exitosa. Amén. Porque verdad que hay cristianos en bancarrota espiritual. Sí, hay cristianos en bancarrota espiritual. Gloria al Señor. Tanto así que tuvieron que colgar, como dicen por ahí, los guantes o los tenis para el atleta que corre, ¿no? Ya para qué seguir corriendo. Y los guantes para aquel que vive del boxeo. Dice, ya. Perdí la última pelea, me bajó el ánimo, perdí la segunda, quise recuperarme en la tercera, no, y los ratings se fueron para abajo. Ya nadie cree en mí como boxeador, entonces, ¿qué hago? Cuelgo los guantes. Y en la vida cristiana se puede llegar a colgar los dones espirituales que Dios nos ha dado. O peor, colgados todavía los ve uno de vez en cuando y los puede volver a tomar. Pero enterrados, muchos los entierran. Y es el caso de este hombre que dice la Biblia que se fue, pero que llamó a sus siervos y les dio. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a la capacidad. Y luego se fue lejos. Lo más interesante está en el versículo 16. Porque lo más fácil es ser llamado y recibir. ¿Verdad que eso es lo más fácil? Quizá no sea el caso de todos, pero probablemente si alguien decidiera regalar sus millones de dólares y viniese y viera a todos, nos mirara a todos aquí, de pronto como es su dinero, decide, bueno, Godofredo, tengo 100 millones de dólares, ya me voy a morir, no sé qué hacer con ellos, te los dono. Quizá no sea el caso del hermano, pero ¿qué vendría a su mente en ese momento con 100 millones de dólares? ¿Qué voy a hacer con esto? Hermanos, hay mucha gente que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Hay mucha gente que se ha ganado los millones en este país y no sabe qué hacer con eso. Recibirlo, sí puede. Ponerlo en una cuenta de banco, sí puede. Pero ¿cómo administrar ese dinero? ¿Qué hacer con ese dinero? Lo más seguro es lo que le ha sucedido a mucha gente. Le ha empezado a dar un mal uso. Y ese dinero, en lugar de traerle bendición, le trajo maldición y muerte, porque muchos terminan con su vida porque se quisieron comer todo. Empezar a vivir la vida que nunca habían vivido. Y no está mal vivirla bien, pero empezaron a vivirla mal. Imagínese usted que el que lo recibe tenía los vicios del alcoholismo, de las drogas, de los deseos desenfrenados del cuerpo. Y no tenía, y cuando tenía, lo poco que le caía se lo gastaba en todo eso. Ahora tiene millones. La pregunta sería,
¿quién durará más, los millones o él cuando le empiece a dar el uso? Los millones se van a quedar para que otro los disfrute, porque quizá ni un milloncito se gastaría y ya le daría ahí una sobredosis, se quitaría la vida. ¿Por qué? Porque no supo administrar. Aleluya. Así es de que recibir es muy sencillo, recibir es muy fácil. Y sobre de todo recibir lo que a uno no le ha costado es mucho más fácil, hermanos, desparramar, disiparlo, echarlo a perder, malgastarlo. Gloria al Señor. Pero aquí la Biblia nos da un ejemplo de dos siervos muy diligentes e inteligentes que supieron qué hacer con lo que su Señor les había dado. Y dice el versículo 16, y el que recibió y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Muy inteligente. Supo qué hacer con lo que había recibido. Hermanos, la palabra de Dios o esta parábola tiene un significado muy profundo para nosotros, porque nosotros hemos recibido de parte de Dios dones y talentos, pero no para nosotros. Simplemente Dios te vio a ti como un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para que sus bienes se multipliquen. Para que sus dones se multipliquen. Los dones y los talentos que Dios nos ha dado a nosotros, número 1 es para honrar a Dios. Número 2 es para beneficio de toda la iglesia. Para beneficio de la iglesia y también para beneficio de los perdidos. Porque es a través de los dones espirituales que nosotros somos movidos para predicar e impartir la palabra de Dios con otros. Amén. No crea que usted siente el deseo por sentirlo. No lo crea. No se crea tan cristiano. Cuando usted le habla a alguien es porque Dios lo está moviendo. Lo dice la palabra de Dios. Porque es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es de que el Señor está produciendo eso, pero ahora está en nosotros. La segunda parte. La primera parte la administra Dios o la ministra Dios en nosotros, produciendo el querer hacerlo como también el hacerlo. Pero está en mí. Si yo llevo a cabo ese sentir, ese deseo de Dios que puso en mí. Si yo llevo a cabo, hermanos, el propósito o el plan de Dios por el cual Él me separó a mí e hizo de mí un instrumento, ¿verdad? Porque todos los instrumentos tienen un uso. Todos. No hay instrumento que no tenga un uso. ¿Sí o no? Y nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, donde Dios ha derramado sus dones, ha derramado talentos, ha derramado, hermanos, especialidades. Es decir, nos ha habilitado de tal manera que a través de nosotros Dios está edificando una iglesia, un edificio. Es a través de nosotros. Gloria a Jesús. Pedro dice que somos piedras vivas, ¿verdad?
Y las piedras se usaban, pues hoy casi no se usan. Se usaban para construir. Para construir. Bueno, hay partes de la tierra que aún todavía se usa la piedra para construir y no hay material mejor que la piedra para construir. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que el que recibió 5 talentos, versículo 16 de Mateo 25, fue y negoció con ellos. Un hombre o un siervo muy inteligente que supo qué hacer con lo que recibió de su amo o de su señor y que tenía un conocimiento de cómo agradar a su señor. Y no solamente cómo agradarlo, sino el conocimiento que él tenía era de que sabía con certeza que su señor se había ido, pero que iba a volver. ¿Verdad? Y nuestro Señor se fue. Y nos lo recordaban esta mañana. Que se fue, pero va a volver. Aleluya. Él se fue, pero va a volver. Aleluya. En Efesios, en el capítulo 4, leemos unos versículos ahí para que nos concienticemos, hermanos, de lo que hemos recibido. Versículo 7, dice la palabra de Dios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. El apóstol Pablo le habla a la iglesia o la congregación de Éfeso, pero está hablándoles de una manera individual. Porque qué bonito suena cuando estamos reunidos todos, ¿no? Pero resulta que a cada uno, dice la Biblia, que se le fue dado algo. Aleluya. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese que habla de una medida. Y si usted recuerda lo que leímos en Mateo capítulo 25, donde estamos en la parábola, dice que el Señor repartió a cada uno según ¿qué? La capacidad. Dios no te va a dar más de lo que tú puedes recibir y de lo que tú puedes administrar. Dios te va a dotar a ti conforme a tu capacidad y te va a dar una medida. A unos les va a dar más, a otros les va a dar menos. Pero recuerda, no te vas a quedar con el menos. Siempre y cuando seas inteligente, buen mayordomo, administres bien lo poquito que recibiste del Señor, porque cuando Él venga, dice que les dirá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quizá hoy Dios te está dando poquito porque sabe que con ese poquito puedes. Pero más adelante, según tu fidelidad, según tu buen trabajo en el Señor, según cómo pongas a trabajar, a operar esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, según tu fidelidad, entonces el Señor vendrá en cualquier momento. En cualquier momento vendrá y te va a decir, has sido muy fiel en esto poquito, pero ya veo que no te necesito allí porque ahora eres capaz de más. Por lo que te voy a dar,
más. Fíjate que Dios ve dos cosas y enfatizamos en esas dos cosas el domingo pasado. Hay que ser un buen siervo y hay que ser fiel. Dos cosas. Bueno en lo que hago. Bueno en lo que administro para mi Señor. Pero que no se me olvide que lo que tengo y lo que administro no es absolutamente mío, sino que es de Dios. Por lo que yo debo entonces de estar consciente que es de Él. Lo debo de cuidar no como mío, sino debo de cuidarlo como para Él. Aleluya. Y eso tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad a Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que Él dio a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y dio qué? Dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y eso de que dio dones a los hombres no significa que le dio cosas materiales, sino que dotó a los hombres de cosas espirituales. Por eso nosotros los identificamos y los llamamos o los titulamos los dones del Espíritu. Esos dones son necesarios. Y esos dones no los vamos a encontrar en ningún otro lado. Esos dones los vamos a encontrar o recibir es en la presencia del Señor. Es ante el trono de la gracia. Aleluya. Si algún día te ha nacido o has sentido el deseo de servirle a Dios en cualquier área dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque no solamente en la iglesia se puede servir a Dios, sino también fuera de la iglesia. Entonces entra al trono de la gracia. Entra al trono de la gracia. Mira, está hablando de la gracia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don es dar. Es la cantidad, vamos a decirlo así. Entra en la presencia del Señor, comienza una relación con Dios, pero muy, muy cercana. Habla con Él. Y tú le puedes decir al Señor en tu oración, esto que voy a decir es como una forma de ayuda. Señor, yo sé que me llamaste con un propósito. Señor, yo sé que tienes un plan para mi vida, pero que aún yo no lo tengo claro. Pero tú que eres perfecto y sabes a plenitud por lo que o para qué me has llamado. Entonces yo te ruego, Señor, que me guíes, que me enseñes. ¿Y usted qué cree que Dios va a hacer? Él se va a alegrar, se va a alegrar. ¿Sabe por qué? Porque va a decir, está entendiendo mi propósito. Pero lo más hermoso que va a hacer alegrar a Dios es de que tú no fuiste a buscar libros, a buscar cosas para ver cómo prepararte, sino fuiste y buscaste la presencia misma de Dios. Buscar el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es lo mejor porque Él es quien lo guía a uno a toda la verdad. Él es quien convence de pecado, Él es quien convence de juicio, de justicia. Aleluya.
pero Él es quien lo guía a uno y quien le enseña todas las cosas. Por eso es que hay que ir ahí. Antes de llegar al pastor, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿por qué no me pone a hacer algo? Ve a la presencia del Señor primero. Ve allá. Y antes de que tú llegues al pastor, el pastor va a llegar a ti. Es que sí, así trabaja el Señor. Entonces el pastor va a llegar a ti y te va a pedir que hagas alguna cosa en la iglesia, te va a encomendar una tarea. Y es así como Dios trabaja. Pero ve a la presencia del Señor, que te dé algo que tú puedas administrar para Él. Porque recuerda que esta es la obra de Dios. Esta iglesia es un edificio que está siendo edificado. Y el arquitecto constructor es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros somos los colaboradores. Por lo que dice la Biblia, si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Está hablando de un buen obrero, un buen siervo, un buen mayordomo, porque se le va a encargar una labor, se le va a encargar un trabajo que hacer. Pero entonces nosotros debemos de informarnos bien y llegar al dueño de la obra, llegar al arquitecto y decirle, Señor, dame los planos porque yo quiero hacer un trabajo bien. Yo no quiero edificar como yo piense que debo de edificar. Yo quiero edificar basado en tus planos, basado en lo que tú quieres que yo haga. Allá en el desierto a un hombre se le llamó que edificara un templo. Y mire que el arquitecto dio las medidas y le mandó diciendo, mira que hagas conforme al diseño. Moisés fue un buen mayordomo de Dios. Antes de ese evento, allá en el diluvio, a otro hombre se le dieron unas medidas precisas y exactas para edificar un arca, para que se salvase él y su familia. Pero también se le mandó diciendo, mira que hagas conforme al diseño. Y dice la Biblia que Noé hizo conforme Dios le había mandado. Aleluya. Nosotros tenemos que tener el diseño de Dios. Hermano, si no conoce el diseño de cómo sobreedificar, entonces llegue a Dios, llegue al trono de la gracia y dígale, Señor, muéstrame tu diseño. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él te llamó a ti con un buen propósito. Te tomó en cuenta para usarte, pero no usarte como el mundo lo usa uno, que lo usa uno y no lo premia, ¿verdad? Pero Dios dice que cada uno de nosotros será recompensado según el trabajo que hagamos. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que este siervo que recibió 5 talentos. ¿Qué fue lo que hizo? Inteligente. Esa lectura está en Mateo capítulo 25 y versículo 16. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. Y parece que fue un buen negociante. ¿Cuánto ganó? O sea que le sacó el 100% de ganancia, hermana Lindy.
tremendo negociante. Ah, claro. ¿Cómo no iba a estar contento su señor? ¿Verdad que sí? Porque su señor hubiera querido estar ahí para verle la cara a ese señor, pero ese señor estaba feliz. Bueno, sus palabras expresadas nos puede dar una figura de su rostro. Porque no creo, hermano Fredo, que hubiese dicho todo serio y enojado. Bien, buen siervo fiel. No, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te... Tan poquito me ganaste, ¿no? Ese hombre estaba feliz porque le multiplicó al 100. Le multiplicó al 100. Y luego dice la Biblia, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. 100% de ganancia en la inversión. 2 siervos inteligentes, ¿verdad? O vamos a quitar el inteligente, sino el bueno, porque la inteligencia está en todos los seres humanos. Pero hay muchos inteligentes que no usan la inteligencia bien. ¿Verdad que sí? No la usan bien. Entonces, estos 2 fueron buenos administradores. Pusieron a trabajar el dinero de su señor, porque los talentos eran dineros. Entonces, dice que multiplicaron lo que recibieron, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Quizá lo fue a enterrar para que ese talento estuviera seguro, para que cuando llegaran a su casa y le robaran o algo, por lo menos no le robaran el talento que no era suyo. Al menos tuvo ese detalle de esconderlo bien. Hizo uso de inteligencia, pero no para agradar a su señor. No supo ponerlos a trabajar como los otros, porque de todos modos, si lo hubiese dado, como dice su señor, si lo hubiese dado a los banqueros, hubiera ganado intereses, por lo menos intereses, que hubiera ganado algo. Porque no veo en la palabra de Dios que el dueño de los talentos haya puesto una tarifa de ganancia, ¿verdad que no? Te voy a dar 2 y quiero 4. No quiero menos de 4. Yo estoy seguro que si el que recibió 5 hubiera entregado 6, aún así hubiese sido buen siervo. Porque lo puso a trabajar y ganó algo. Pero el otro lo que hizo fue entonces enterrarlo. Dice que cavó la tierra en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermano, el Señor va a arreglar cuentas con nosotros. Amén. ¿Ha escuchado usted mencionar en la Biblia el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es para arreglar cuentas con Cristo. Y en el tribunal de Cristo no están todos los seres humanos. En el tribunal de Cristo están solamente la iglesia, los salvos. La Biblia habla que algunos van a salir avergonzados. ¿Por qué? Porque no van a recibir ninguna recompensa porque no hicieron ningún trabajo. Solamente fueron salvos. Entonces, el Señor, el dueño viene. El dueño viene y todos nosotros, dice la palabra del Señor, entonces seremos juzgados, recibiremos conforme el trabajo que hicimos, dice la Biblia, cuando estuvimos en el cuerpo. Entonces, como iglesia, ¿cuándo es que debemos de trabajar? Ahora que estamos con vida.
ahora que estamos con vida, tenemos que ser responsables. Aleluya. Porque la salvación, hermanos, la salvación usted se la tiene ganada. La salvación usted se la tiene ganada. Porque la salvación es gratuita. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Pero los salvos, nosotros aparte de la salvación, hemos recibido dones y talentos espirituales que debemos nosotros de poner por obra, debemos de ponerlos a trabajar. Porque haciendo eso, honramos a Dios. Honramos a Dios. La Biblia dice para que los de afuera vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, aún los que son incrédulos, aún los que no son de Cristo, van a glorificar a Dios porque tú estás poniendo a trabajar lo que Dios te ha dado. Y debemos de hacerlo con amor, con responsabilidad, sabiendo que nosotros lo estamos haciendo para Cristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que cuando este señor volvió, ¿vino a qué? A arreglar cuentas después de mucho tiempo. Aleluya. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Gloria a Jesús. Yo no me imagino cómo va a ser esto. Pero ahí habrá una multitud. Bueno, el Señor nos hablaba de esa multitud esta mañana. Y la Biblia dice que son millones de millones y millones y millones de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y delante de todos me van a llamar a mí. Y yo no debo de ir con las manos vacías. Gloria a Jesús. Preste atención lo que Pablo dice de los que mueren en Cristo. Él dice que los que mueren en Cristo no mueren, sino duermen, descansan. Y aunque están muertos, dice algo muy importante, dice sus obras siguen vivas. Es decir, que lo que hacemos nosotros cobra vida y eso es lo que va a hablar por nosotros y se toma en cuenta o se trae a colación la sangre de Abel, que él era justo, era un hombre de buenas obras. Y cuando murió, su sangre cayó en tierra, pero la Biblia dice que su sangre habla hasta el día de hoy. Aunque él está muerto, su sangre sigue viva. Así es de que las obras de nosotros, el trabajo, lo que nosotros hagamos, cómo administremos, cómo multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Si Cristo no ha venido y nos toca morir, nosotros vamos a morir, pero todo lo que hicimos está en el libro de Dios. Y está ¿qué? Vivo. Aleluya. Así es de que cuando nos llamen, hermanos, entonces nosotros no nos vamos a presentar con manos vacías, ¿verdad que no? O de pronto no nos vamos a acordar, porque eso puede ser posible, porque al Señor Jesucristo le dijeron: ¿cuándo te dimos de comer a ti? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo hicimos esto contigo? No nos vamos a acordar. Pero entonces Él les dirá: todo lo que hiciste a uno de estos pequeños,
a mí me lo hiciste. Por eso, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, esos dones espirituales que nosotros debemos de administrar bien para que honren a Dios y beneficien a la iglesia, debemos nosotros hacerlo con liberalidad, como dice la Biblia. Hermanos, no restringir lo que Dios nos ha dado. Es más, no adueñarnos, porque es que nosotros a veces decimos, no, es que yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro, y nos adueñamos de ello. No, lo que tú tienes no es tuyo, lo que tú tienes le pertenece a Dios, simplemente te lo dio a ti para que tú lo administres y seas un buen mayordomo. Aleluya. Honra a Dios con lo que Él te ha dado. Honra al Señor, aleluya, para que cuando llegue ese día, cuando nos llame a cuentas, no nos presentemos con las manos vacías, sino que nosotros escuchemos estas hermosas palabras. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo más glorioso, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Gracias. ¿Para pasar qué? La eternidad. Aleluya. Entonces, hermanos, la mayordomía cristiana es un concepto fundamental de la fe cristiana. Y nosotros, como decía al principio, debemos de preocuparnos, debemos de ser diligentes en conocer, en saber lo que nosotros hemos recibido de Dios para administrarlo bien, para ser buenos administradores de los bienes espirituales que Dios nos ha encomendado. Fíjate que Dios te los dio, pero la Biblia no dice que nos los dio para que nosotros nos enseñoreásemos sobre de ellos, no. Nos los dio, dice la Biblia, en 2 Corintios, dice que es para edificación de la iglesia. Así es de que nosotros debemos de aprender a administrar bien los dones de la palabra, los dones del Espíritu, para que la palabra de Dios, hermanos, tenga su curso correctamente como Dios lo ha establecido. Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Quizá tú pienses, pastor, pero yo no creo que Dios me haya dado a mí algo. Déjame decirte que Dios te dio muchas cosas, pero tú no las has descubierto. Aleluya. Y parte de tu trabajo es descubrir lo que Dios te dio. Y cuando descubras lo que Dios te dio, entonces pregúntale a Dios, Señor, ¿y qué voy a hacer con esto? Y Él te va a indicar. Él te va a enseñar. Porque Dios no reparte por repartir. Dios no hace como hacen algunos millonarios que agarran unos cuantos dólares y los tiran desde el aire en una avioneta. El que logre coger su billete, pues le fue bien, y el que no, pues no. Dios no reparte al azar. Dios no tira al que logró. No. Dios te mira. Y Dios va directamente a ti y te lo da directamente a ti. Aleluya. Como lo hizo el Señor con los siervos. Él los llamó. Yo estoy seguro. Yo estoy muy seguro que este Señor tenía más de 3 siervos. Pero Él llamó a 3 nada más.
¿Y por qué llamó a 3 nada más si tenía más? Porque él sabía que solamente esos 3 eran capaces de administrar sus bienes, al menos en ese momento. Porque si él hubiera sabido que ellos no eran capaces, él no hubiera. ¿Quién va a arriesgar sus bienes en manos de un inexperto? ¿Verdad que nadie? ¿Por qué cree usted que existen las entrevistas? Cualquiera aplica, cualquiera llena las solicitudes para una posición en una empresa, cualquiera lo puede hacer, lo llena. Pero para calificar, ¿qué tiene que pasar? Lo tienen que entrevistar. Y aparte de la entrevista, entonces, tiene que recibir también algunos testimonios de otras empresas o de personas que le conocen, para que le puedan confiar una responsabilidad. Y un señor como estos tenía conocimiento de todos sus siervos y sabía quiénes eran capataces, quiénes eran capaces, pero sabía que tenía otros que aún todavía no habían aprendido el oficio. Y no todos somos buenos para las finanzas, ¿verdad que no? Por eso existen instituciones financieras que ayudan a aquellos que no se desenvuelven en esa área. Por lo que el dueño de estos bienes llamó únicamente a esos 3 porque estoy seguro que él sabía que eran buenos para los números. Eran buenos para las finanzas. Porque les está dando dinero para que se los administren. Eran buenos economistas. Pero ya sabemos qué pasó con el tercero. El tercero no fue que era un mal siervo, era un buen siervo porque su señor le dio conforme a la capacidad del conocimiento y de lo que él podía hacer. Pero él fue egoísta. Porque mire lo que dice cuando llegó a él. Gloria al Señor Jesús. En el versículo, y ya vamos terminando, hermanos, ya esta parte. Y los invito para el siguiente domingo porque tenemos la tercera parte y vamos a aprender mucho de esto. Entonces dice el versículo 25. Después de que le dijo que lo había enterrado, le dijo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dijo: siendo malo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mire que lo escondió fue porque, como dicen muchos, ese se gana el dinerito fácil. Usted no ha oído a muchos compañeros de trabajo que hablan mal del manager. Dice: mire, gana buen sueldo sentadito ahí detrás de ese escritorio. Y uno aquí trabajando duro. Eso pensó ese. Y mire, tranquilito, él se va de vacaciones, se va de viaje. Estoy parafraseando. No dijo eso el siervo. Pero estoy parafraseando. Entonces, se fue porque se fue de viaje, se fue lejos. Y él sabía y dijo: bueno, este es bien vivo. No así decimos nosotros, este es bien vivo, abusado, bien vivo. Este pone a otros a trabajar, se enriquece, y uno aquí bien fregado y le pagan mal. ¿O no, hermanos? Por favor, no vuelvan a pensar ustedes así, porque ustedes son de Cristo. Usted dele gracias al Señor por el trabajito que le dieron. Usted sea responsable en su trabajo. Si el compañero es irresponsable y no quiere hacer su trabajo bien, usted haga su trabajo.
y no se deje influenciar por el que no lo hace, porque normalmente el que no es buen trabajador influencia a los buenos, porque él no quiere quedar mal, quiere que todos se vean iguales. Es un sindicalista. Ajá. Es un sindicalista, hermano Eric. Por eso los sindicatos están llenos muchas veces. No es la historia de todos, pero la mayoría de los líderes son los que nunca les gustó trabajar. Sí, yo trabajé en empresas sindicalistas por más de 30 años y yo los conozco. Y a esos más peleoneros son los que hacen los líderes del grupo. Y le andan diciendo a todos los trabajadores, no se quite la vida, haga lo que puede nada más. Y el empleado puede hacer más, pero como ya tiene el apoyo del sindicato, entonces hace ya no lo que puede, sino hace lo que quiere. Esa compañía es muy millonaria, está siendo más rica con nosotros. Todo eso yo lo oía. Pero la iglesia no puede caer en ese juego. Usted tiene un empleo. Usted lo aceptó cuando le dijeron que le iban a pagar $20 la hora. Usted le dijeron, ¿está de acuerdo? Usted firmó, sí, estoy de acuerdo. Aquí están las reglas y regulaciones de la empresa. Por favor, léalas. Y abajo, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Usted felizmente aceptó ese trabajo, aceptó el pago, aceptó todo. Así es de que cuando venga alguien y le diga, no se quite no, tranquilo que a mí el Señor me bendijo con ese trabajo. Y ese trabajito es lo que me da a mí el alimento, el techo, y ese trabajito porque Él me lo proveyó. Sea agradecido con Dios. No entre en problemas y en pleitos con los demás, déjelos. ¿Qué hace el sabio? ¿Ve el mal? ¿Cómo era Job? Apartado del mal. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie. Que si toco el otro punto nos alargamos y yo sé que hay que ir a almorzar, hay que llevar a la mamá al restaurante, gloria al Señor. Entonces, vamos a orar al Señor, hermanos. De verdad, yo los animo. No se quede el próximo domingo, porque el próximo domingo tenemos la tercera parte de este hermoso tema que estamos aprendiendo. Necesitamos aprender. ¿Sabe qué es lo que lo hace a uno pecador en muchos de los casos? El ignorar, ¿verdad? Porque pecar es fallar al blanco, es no cumplir, ¿sí? Entonces, el ignorar lo que debemos de hacer. Oremos al Señor en esta hermosa tarde ya. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias te damos, Señor, por tu gloriosa palabra que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tú, oh Dios, eres maravilloso, eres bueno, eres, Señor, aleluya, todo lo que nosotros necesitamos. Gracias por esos dones, Señor, que has repartido a tu iglesia. Ahora bien, Señor, ilumina nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que nosotros aprendamos, Señor Jesús, aleluya, a ser buenos mayordomos de tus dones espirituales. En esta hermosa tarde te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.